En este video hablaremos de la contracción muscular y sus tipos. La contracción muscular consiste en el acortamiento de las fibras musculares y el subsecuente desarrollo del trabajo mecánico sobre el sistema artroesquelético, lo que permite el movimiento. Es un proceso complejo que involucra la interacción de varios sistemas y estructuras dentro del músculo. Las fases de la contracción muscular son: iniciación de la contracción, excitación del músculo, liberación de calcio, interacción de los filamentos de actina y miosina, deslizamiento de los filamentos y contracción, y la terminación de la contracción. A continuación revisaremos brevemente cada uno de ellos. Iniciación de la contracción. La contracción muscular comienza cuando un impulso nervioso, potencial de acción, viaja desde el sistema nervioso central a través de la neurona motora hasta la unión neuromuscular, donde la neurona se conecta con la fibra muscular. En la unión neuromuscular, el impulso nervioso provoca la liberación del neurotransmisor acetilcolina en la hendidura sináptica. Excitación del músculo. La acetilcolina se une a los receptores en la membrana de la fibra muscular, del sarcolema, provocando su despolarización. Esto genera un potencial de acción que se propaga a lo largo de la membrana y hacia el interior del músculo a través de los túbulos T. Liberación de calcio. El potencial de acción que se propaga por los túbulos T estimula la liberación de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico, una estructura que almacena calcio en la célula muscular. Interacción de los filamentos de actina y miosina. El calcio liberado se une a la troponina, una proteína en los filamentos de actina. Esto provoca un cambio conformacional en la troponina que desplaza a la tropomiosina, otra proteína que bloquea los sitios de unión de la actina. Con los sitios de unión expuestos, las cabezas de miosina se unen a la actina formando puentes cruzados. Deslizamiento de los filamentos y contracción. Las cabezas de miosina realizan un movimiento de golpe de fuerza utilizando energía del ATP, desplazando los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero, la unión funcional del músculo. Después del golpe de fuerza, el ATP se une a la miosina, permitiendo que las cabezas de miosina se enganchen de la actina, se recarguen de energía y se preparen para un nuevo ciclo de unión y desplazamiento. Terminación de la contracción. Cuando el estímulo nervioso cesa, los iones de calcio son reabsorbidos activamente de vuelta al retículo sarcoplásmico. Con el descenso de los niveles de calcio, la tropomiosina vuelve a bloquear los sitios de unión en la actina, deteniendo la formación de puentes cruzados. Sin la interacción actina-miosina, el músculo vuelve a su estado relajado. Existen varios tipos de contracción muscular que se pueden clasificar en función de si el músculo cambia de longitud durante la contracción y si se genera movimiento. Los principales tipos son: contracción isométrica. En una contracción isométrica, el músculo genera tensión sin cambiar su longitud. Contracción isotónica. En este tipo de contracción, el músculo produce movimiento articular y se divide en contracción concéntrica y contracción excéntrica. Contracción auxotónica. Es una combinación de contracciones isométricas e isotónicas. Y por último, la contracción isocinética. En una contracción isocinética, el músculo se contrae a una velocidad constante a lo largo de todo el rango de movimiento. A continuación, revisaremos más profundamente los diferentes tipos de contracción muscular. Comenzaremos con la contracción isométrica. Una contracción isométrica es un tipo de contracción muscular en la que el músculo genera fuerza sin cambiar su longitud. Esto significa que durante una contracción isométrica, aunque el músculo se activa y produce tensión, no hay movimiento de las articulaciones conectadas a este. Este tipo de contracción es esencial para la estabilización y el mantenimiento de posturas. Sus características son: estabilidad. La principal función de una contracción isométrica es proporcionar estabilidad a las articulaciones y mantener posiciones estáticas del cuerpo. Por ejemplo, al mantener una pesa en una posición fija frente a nosotros, los músculos del brazo y el hombro se contraen isométricamente para resistir la gravedad y mantener la pesa en su lugar. No hay cambio en la longitud muscular. Durante una contracción isométrica, las fibras musculares generan tensión sin acortarse ni alargarse. Esto se diferencia de las contracciones concéntricas, donde el músculo se acorta, y las contracciones excéntricas, donde el músculo se alarga. En breve revisaremos esos conceptos. Activación muscular. Aunque no hay movimiento visible, las fibras musculares están activas y consumen energía. La contracción isométrica involucra un alto nivel de reclutamiento de unidades motoras para mantener la fuerza constante. La tensión generada por el músculo se mantiene constante durante toda la duración de la contracción. Este tipo de contracción es útil cuando se necesita mantener una posición específica, como sostener una postura de yoga o realizar ejercicios de fortalecimiento de la pared abdominal.
Ahora veremos las aplicaciones y beneficios de las contracciones isométricas. En primer lugar, tenemos la rehabilitación, ya que las contracciones isométricas son ampliamente utilizadas en programas de rehabilitación física. Son particularmente útiles cuando el movimiento articular está contraindicado o cuando se necesita fortalecer los músculos sin estresar las articulaciones dañadas. También el fortalecimiento muscular. Aunque no generan movimiento, las contracciones isométricas pueden aumentar la fuerza muscular. Mantener una contracción isométrica en posiciones específicas puede ayudar a mejorar la resistencia y la capacidad de generar fuerza en situaciones de carga estática. Mejora postural. Este tipo de contracciones es crucial para la mejora y el mantenimiento de una buena postura. Los músculos que sostienen la columna vertebral, como los músculos del core, a menudo se contraen isométricamente para mantener una alineación adecuada. Deportes y actividades diarias. En muchas actividades deportivas y de la vida diaria es esencial mantener posiciones estables durante un periodo prolongado. Por ejemplo, un escalador de roca necesita contracciones isométricas para sostenerse en una posición específica mientras busca el próximo agarre. En cuanto a sus limitaciones y consideraciones, tenemos que las contracciones isométricas pueden causar fatiga muscular rápidamente debido a la alta tensión mantenida sin descanso. Durante una contracción isométrica prolongada, el flujo sanguíneo al músculo puede verse restringido, lo que puede limitar la entrega de oxígeno y nutrientes. Y por último, las contracciones isométricas pueden aumentar la presión arterial, por lo que se deben realizar con precaución en personas con problemas cardiovasculares. En resumen, las contracciones isométricas son una forma efectiva de generar fuerza y estabilidad muscular sin movimiento articular, y son esenciales en una variedad de aplicaciones desde la rehabilitación hasta el entrenamiento deportivo y la mejora postural. Continuamos con las contracciones isotónicas. Una contracción isotónica es un tipo de contracción muscular en la que el músculo cambia de longitud mientras genera tensión, permitiendo así el movimiento de las articulaciones. Este tipo de contracción se subdivide en dos categorías principales, la contracción concéntrica y la excéntrica. Las contracciones isotónicas son fundamentales para la realización de la mayoría de los movimientos dinámicos del cuerpo. Sus principales características son: durante una contracción isotónica, las fibras musculares se acortan o se alargan, lo que permite el movimiento de las articulaciones conectadas al músculo. El músculo genera una fuerza suficiente para superar una resistencia externa, como el peso del cuerpo o una carga adicional, lo que resulta en movimiento. Las contracciones isotónicas son responsables de la movilidad y funcionalidad en actividades diarias y deportivas, ya que este tipo de contracción permite acciones como levantar objetos, caminar, correr o saltar. En una contracción concéntrica, el músculo se acorta mientras genera fuerza. Ese tipo de contracción ocurre cuando el esfuerzo del músculo es mayor que la resistencia externa, resultando en un movimiento hacia la parte central del cuerpo. En una contracción excéntrica, el músculo se alarga mientras genera fuerza. Este tipo de contracción ocurre cuando la resistencia externa es mayor que la fuerza generada por el músculo, pero el músculo sigue trabajando para controlar el movimiento y desacelerarlo. En cuanto a las aplicaciones y beneficios de las contracciones isotónicas, tenemos que las contracciones isotónicas son eficaces para aumentar la fuerza muscular. Tanto las fases concéntricas como excéntricas de un ejercicio contribuyen al fortalecimiento del músculo. Mejora la de la coordinación y el control. Realizar movimientos dinámicos con contracciones isotónicas mejora la coordinación neuromuscular y el control del cuerpo, lo cual es esencial para la realización de actividades deportivas y cotidianas. Aumento de la resistencia muscular. Las contracciones isotónicas pueden mejorar la resistencia muscular al permitir que los músculos trabajen durante un periodo prolongado de tiempo, lo que es crucial para actividades de larga duración como el correr o nadar. Debido al cambio de longitud del músculo durante las contracciones isotónicas, estas también ayudan a mejorar la flexibilidad y el rango de movimiento de las articulaciones involucradas. Y en el ámbito de la rehabilitación, las contracciones isotónicas son ampliamente utilizadas en este tipo de programas para restaurar la función muscular y articular después de lesiones. Permiten un enfoque progresivo, comenzando con cargas ligeras y aumentando gradualmente la resistencia. Continuamos con las consideraciones y limitaciones. En primer lugar tenemos el riesgo de lesiones, ya que el uso incorrecto de técnicas de levantamiento o cargas excesivas puede aumentar el riesgo de lesiones musculares y articulares. Es esencial realizar los ejercicios con la forma adecuada y progresar gradualmente en la resistencia. A menudo se presta más atención a la fase concéntrica del movimiento, pero la fase excéntrica es igualmente importante para el desarrollo muscular y debe ser incluida en los programas de entrenamiento.
Las contracciones concéntricas y excéntricas difieren en su demanda energética. Las contracciones excéntricas suelen requerir menos energía para realizar el mismo trabajo en comparación con las contracciones concéntricas, lo que puede influir en la planificación del entrenamiento. En resumen, las contracciones isotónicas, que incluyen las contracciones concéntricas y excéntricas, son esenciales para la mayoría de los movimientos dinámicos del cuerpo. Son fundamentales para el desarrollo de la fuerza, la coordinación, la resistencia y la flexibilidad muscular. Además, tienen amplias aplicaciones en el entrenamiento físico y la rehabilitación. Continuamos con las contracciones auxotónicas. Una contracción auxotónica es un tipo de contracción muscular en la que tanto la tensión como la longitud del músculo cambian simultáneamente durante la contracción. Este tipo de contracción es una combinación de elementos de las contracciones isotónicas y las contracciones isométricas. Las principales características de este tipo de contracción son: hay un cambio simultáneo de tensión y longitud. Durante una contracción auxotónica, tanto la longitud del músculo como la tensión que éste genera cambian. Esto significa que el músculo se acorta o se alarga mientras la tensión fluctúa. Las contracciones auxotónicas son comunes en muchos movimientos naturales y actividades diarias, donde los músculos rara vez se contraen de manera completamente isotónica o isométrica. Este tipo de contracción refleja situaciones en las que las condiciones de carga no son constantes, como cuando se maneja un objeto con un centro de gravedad que cambia o durante movimientos que involucran múltiples articulaciones y grupos musculares. En cuanto a los beneficios y aplicaciones de las contracciones auxotónicas, tenemos que las contracciones auxotónicas son muy representativas de las actividades funcionales diarias y deportivas. Entrenar con este tipo de contracción puede mejorar el rendimiento en movimientos y tareas reales. Este tipo de contracción puede ser eficaz para el desarrollo tanto de la fuerza como de la resistencia muscular, ya que el músculo trabaja en condiciones variables de tensión y longitud. Entrenar con contracciones auxotónicas puede mejorar la coordinación y el control neuromuscular, ya que el sistema nervioso debe adaptarse a las cambiantes demandas de fuerza y movimiento. En cuanto a sus consideraciones y limitaciones tenemos: en primer lugar, la complejidad del movimiento. Las contracciones auxotónicas pueden ser complejas de analizar y de entender debido a la variabilidad en la tensión y la longitud del músculo. Esto puede hacer que el diseño de programas de entrenamiento específicos sea más desafiante. La naturaleza variable de las contracciones auxotónicas puede aumentar el riesgo de lesión si no se realiza correctamente, especialmente si se manejan cargas pesadas o se realizan movimientos bruscos. Medir con precisión las contracciones auxotónicas puede requerir equipos avanzados y específicos, lo que puede no estar disponible en todos los entornos de entrenamiento o rehabilitación. En resumen, las contracciones auxotónicas son una forma dinámica de contracción muscular que refleja de manera realista cómo funcionan los músculos durante muchas actividades cotidianas y deportivas. Este tipo de contracción, caracterizada por cambios simultáneos en la longitud y la tensión del músculo, es crucial para el desarrollo de fuerza funcional, resistencia y coordinación neuromuscular. Sin embargo, su complejidad requiere una comprensión cuidadosa y a menudo equipos especializados para medir y analizar de manera efectiva. Y por último, veremos la contracción isocinética. Una contracción isocinética es un tipo de contracción muscular en la que la velocidad de movimiento del músculo se mantiene constante a lo largo de toda la contracción, independientemente de la fuerza generada. Este tipo de contracción se logra mediante el uso de equipos especializados como dinamómetros isocinéticos que regulan la velocidad del movimiento y ajustan la resistencia automáticamente para mantener una velocidad preestablecida. Sus principales características son: presentan velocidad constante. La característica principal de una contracción isocinética es que la velocidad del movimiento permanece constante durante toda la contracción. Esto se diferencia de las contracciones isotónicas, donde la velocidad puede variar. Las contracciones isocinéticas requieren el uso de dispositivos que controlan la velocidad del movimiento, como los dinamómetros isocinéticos. Estos dispositivos pueden ajustar la resistencia en tiempo real para asegurar que la velocidad se mantenga constante. La resistencia que se aplica contra el músculo se ajusta automáticamente por el equipo para que, sin importar cuánta fuerza se ejerza, la velocidad del movimiento no cambie. Esto significa que la resistencia puede ser máxima a lo largo de todo el rango de movimiento. Y por último, la medición precisa. Los equipos isocinéticos permiten una evaluación precisa de la fuerza y la potencia muscular a diferentes velocidades de contracción, lo que es útil para diagnósticos y seguimiento de la rehabilitación. Aplicaciones y beneficios de las contracciones isocinéticas.
Las contracciones isocinéticas son ampliamente utilizadas en la rehabilitación física. Permiten trabajar los músculos de manera controlada y segura, adaptando la resistencia según la capacidad del paciente en tiempo real. Esto es especialmente beneficioso para la recuperación de lesiones articulares y musculares. Los dinamómetros isocinéticos se utilizan para evaluar la fuerza, la potencia y la resistencia muscular en un entorno controlado. Esto proporciona datos precisos y cuantificables sobre el rendimiento muscular, lo que es útil para diseñar programas de entrenamiento personalizados. En el ámbito deportivo, el entrenamiento isocinético se puede utilizar para mejorar la fuerza y la potencia muscular en movimientos específicos que requieren velocidad constante. Esto es particularmente útil en deportes que demandan un control preciso del movimiento y fuerza en todo el rango de movimiento. El entrenamiento isocinético puede ayudar a equilibrar la fuerza entre músculos agonistas y antagonistas, lo que puede reducir el riesgo de lesiones. Por ejemplo, equilibrar la fuerza entre los cuádriceps y los isquiotibiales puede prevenir lesiones de rodilla. Ahora veremos las ventajas y desventajas de los ejercicios isocinéticos. Este tipo de ejercicios permite entrenar a velocidades específicas y constantes, lo que es útil para la rehabilitación y el entrenamiento deportivo. La resistencia se adapta en tiempo real, lo que reduce el riesgo de sobrecarga y lesión. Proporciona mediciones precisas y detalladas de la fuerza y la potencia muscular. Y ahora sus desventajas. Los dinamómetros isocinéticos son muy caros y suelen estar disponibles solo en centros especializados. Generalmente se necesita una persona capacitada para operar el equipo y supervisar los ejercicios. Y su aplicación es limitada, ya que el uso del equipo está limitado en entornos controlados, lo que puede no reflejar completamente las condiciones de la vida real o del deporte. En resumen, las contracciones isocinéticas facilitadas por equipos especializados permiten el entrenamiento y la evaluación muscular a una velocidad constante. Son especialmente valiosas en la rehabilitación, la evaluación del rendimiento y el entrenamiento deportivo específico, ofreciendo una forma controlada y precisa de trabajar y de medir la fuerza y la potencia muscular.